¿Cómo están, hermanitos? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Pues vamos a orar, sí, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, bendito Dios, por esta mañana. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Porque, Señor, tú has sido fiel con nosotros. Padre, realmente no somos dignos, Señor, de tanta misericordia que nos has demostrado. No somos dignos ni siquiera de pronunciar tus palabras, Señor, pero Padre, tú nos has dado la Escritura para que la estudiemos, para que indaguemos, para que te conozcamos, Señor, a través de ella, para que vengamos a ti, Señor, y crezcamos en conocimiento tuyo, que vengamos a Cristo, que vengamos a la salvación y que crezcamos en el conocimiento de Dios. Padre, ayúdanos a crecer en tu conocimiento. Padre, en conocimiento de tu palabra, en conocimiento de quién eres tú, Señor. Y ayúdanos, Padre, a madurar, Señor, para que estemos dispuestos, listos para toda buena obra, Señor. Ayúdanos, te rogamos. Y gracias por todo, Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti es toda la gloria, todo el honor, todo el reconocimiento, Padre. Ayúdanos a escuchar, a recibir tu palabra. Ayúdame a hablar con claridad, Señor, lo que tú quieras hablar esta mañana, Señor. Gracias, Señor Dios, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, como ya pueden ver ustedes, el tema es conociendo a Dios. Sí, vamos a ver algunos subtemas por ahí, pero ese es el tema en general esta mañana, sí, conociendo a Dios. Y me gustaría empezar con unas preguntas. A ver, ¿puedo conocer a Dios? ¿Podemos nosotros conocer a Dios? Una pregunta. ¿Quién dice que sí? Sí se puede, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, ¿podemos conocer a Dios a través de la Biblia? Muy bien. ¿Puedo conocer a Dios a través de la oración? ¿Sí? ¿No? Sí es. Muy bien. ¿Puedo conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo? También. Son preguntas básicas, ¿no? Sencillas, fáciles de responder, pero son centrales, ¿verdad? En el conocimiento de Dios, de su palabra. Ahora, ahí les va otra, que no está aquí. ¿Puedo conocer a Dios a través de sus nombres? El nombre de Dios, sí, ¿verdad? Los maestros saben de lo que estamos hablando, ¿no? Y los papás que hacen las tareas con sus hijos, aprovechando, saben, ¿no? Ahorita estamos llevando la serie de los nombres de Dios, ¿verdad? Y sí podemos conocer a Dios a través de sus nombres. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sí, esto es algo que el Señor dijo en aquella hermosa oración que hizo por sus discípulos la noche antes de su crucifixión, ¿sí? Si recuerdan. Y este conocimiento, hermanos, tiene que ver, el conocimiento de Dios, el conocimiento de su Hijo Jesucristo, sí, tiene que ver tanto en una forma intelectual, sí, un conocimiento intelectual, como en una forma vivencial, sí, una relación vivencial con Dios. Conocer quién es Dios y cómo es Él es un conocimiento fundamental, ¿sí? en la vida del cristiano, conocimiento fundamental para el cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda idea sobre Dios influye de manera directa en nuestra doctrina acerca de Dios, ¿sí? En lo que nosotros entendemos, creemos acerca de Dios. ¿Sí? De modo que tener el mayor conocimiento acerca de Él es tener la mejor base posible. ¿Sí? ¿Para qué? Para comprender todas sus verdades reveladas en su palabra. Y Dios nos ha dotado a nosotros los seres humanos con la capacidad de tener una comunión con Él. ¿Sí? Con la capacidad de conocerle lo suficiente, ¿no?
¿sí? Para lo suficiente para amarlo, para adorarlo, ¿sí? Esto lo vemos desde un principio. Dios se revela al hombre, y no solo se revela al hombre, sino que también revela su propósito, ¿sí? Con toda la creación. Como nosotros, los seres humanos, en un principio, con nosotros, sí, los seres humanos, en un principio, Dios se revela a Adán de una forma verbal, ¿sí? Una comunicación directa y un diálogo personal ahí en el jardín del Edén. Pero ya después de la caída, debido a nuestra rebeldía, el Señor Dios nos ha dejado su escritura, ¿sí? Y en ella, en la escritura, Él se revela a sí mismo, Él revela su propósito, Él revela su obra, ¿sí? Algo que nosotros no podíamos alcanzar por nosotros mismos, ¿sí? Pero este conocimiento de Dios, hermanos, no puede quedar en el mero intelectualismo, ¿sí? No puede quedar en el mero conocimiento intelectual, ¿sí? Sino que debe producir en nosotros una mayor reverencia, debe producir en nosotros fe, debe producir en nosotros santidad, ¿sí? Amor, obediencia a Dios, ¿sí, hermanitos? Entonces, ¿podemos conocer a Dios? Pues ya lo vimos, ¿no? La respuesta es sí. Aunque pues nosotros realmente solo podemos conocerlo de Él, lo que Él nos ha revelado, ¿sí? En la teología sistemática esto se denomina como la teología propia. Y la teología propia tiene por objeto el estudio de las doctrinas referentes al ser divino, considerando cada una de las tres personas divinas en sí mismas, sin estudiar detalladamente la obra de cada una de ellas. Ese es el concepto de teología propia. Sí, y la teología propia afirma que Dios puede ser conocido, pero que solo podemos conocer de Dios lo que Él mismo nos ha revelado acerca de Él en las Escrituras, ¿sí? Entonces, y la teología propia pues también nos dice, entre otras cosas, como veíamos ahorita, de la importancia de los nombres de Dios y la importancia de los atributos de Dios para nosotros poder conocerle. Y por ejemplo, ¿cómo se reveló Dios a Abraham? ¿Recuerdan ustedes cómo se reveló Dios a Abraham? ¿Con qué nombre? Ya se las pasé. El Shaddai, el Todopoderoso, ¿sí? Así se reveló Él en un principio, aunque anteriormente se le llama Elohim, pero el Señor primeramente se reveló ahí a Abraham como el Shaddai, el Dios Todopoderoso, ¿sí? Y con Moisés, ¿recuerdan cómo se reveló Dios a Moisés? El Yo Soy, exactamente, el Yo Soy, o Yahweh, o Jehová, sí, el tetragramatón, ¿saben? Conocen ustedes, ¿no? El nombre impronunciable, ¿no? De Dios, que significa autoexistente, inmutable, eterno, ¿sí? Y muchos más nombres hay de Dios, como está Elohim, ¿sí? Creador poderoso, Adonai, Señor, amo, Jehová Jireh, el Señor proveerá, Jehová Rafa, el Señor tu sanador, Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, Jehová Shalom, el Señor es paz, Jehová Rohi, el Señor es mi pastor, el Elión, el Altísimo, ¿sí? Y muchos otros nombres de Dios que expresan, ¿sí? Quién Él es, cómo es Él. Sí, luego también están los nombres de Cristo, y esto ya es parte de la cristología, ¿sí? ¿Con qué nombre se le conoce a Cristo, por ejemplo? ¿Con qué otros nombres se le conoce? Jesús, Emmanuel, exactamente, Dios con nosotros, el Hijo de Dios, ¿sí? El Hijo del Hombre, Mesías, ¿verdad? El Verbo, el Verbo de Dios, el Cristo, Y pues no se diga los nombres del Espíritu Santo, ¿no? Eso es parte de la neumatología, ¿sí? ¿Con qué nombre se conoce al Espíritu Santo, por ejemplo? ¿Perdón? El Consolador, exactamente. El Espíritu de Dios, muy bien. Espíritu de gracia, ¿verdad? Espíritu de vida, ¿sí? El Ayudador, ¿verdad? El Paracletos, veíamos ahí anteriormente, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son muchísimos los nombres de Dios, los nombres de Dios en general, los nombres de Cristo, los nombres del Espíritu Santo, del Padre, ¿sí? Y por medio de todos estos nombres, pues nosotros podemos conocer más quién es Dios, ¿sí? Cómo es Él,
su ser, sus atributos, ¿sí? Esos nombres nos hablan de sus atributos, los atributos de Dios, como por ejemplo, eterno, creador, todopoderoso, inmutable, amoroso, compasivo, paciente, autoexistente, infinito, ¿sí? Todos estos son atributos de Dios, ¿sí? Y hay muchos más atributos de Dios. Y estos atributos de Dios, según la teología propia, se dividen en atributos comunicables y atributos incomunicables, ¿sí? Los atributos comunicables de Dios son los que Dios nos ha comunicado a nosotros, ¿sí? Es decir, son atributos que Dios posee y que nosotros también podemos poseer por cuanto somos hechos a su imagen y semejanza, ¿sí? Por ejemplo, la espiritualidad y la personalidad, la comprensión, la voluntad, y los atributos incomunicables, o sea, que son exclusivos de Dios, que Él no los comunica, o sea, que nadie más los puede poseer, solamente Dios, son por ejemplo la autoexistencia, la infinitud, la inmutabilidad, ¿verdad? Eso solamente Dios lo tiene, entre muchos otros, ¿sí? ¿Qué otros atributos incomunicables hay de Dios, por ejemplo? ¿Alguien me puede decir algún atributo que son exclusivos de Dios? Omnipresente, así es. Omnisciente, así es. ¿Sí? Y muchos más, ¿verdad? Sí, su omnipotencia, ¿verdad? Él es todopoderoso. Nadie más, solamente Él. Entonces estos son los atributos incomunicables, ¿sí? Entonces, por medio de los nombres de Dios, por medio de sus atributos, podemos conocerle, podemos entenderle, hasta donde podemos, ¿verdad? Hasta donde nos alcanza, ¿sí? Por la simple razón de que Él es infinito y nosotros somos finitos, ¿verdad? Y Él mismo nos revela todo lo concerniente a Él, ¿sí? Primero los Corintios 2, del 10 al 14, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Entonces, el hombre por sí solo no puede conocer a Dios, hermanitos. O sea, puede tener una intuición, una capacidad en el inconsciente que presiente a Dios, ¿sí? Como dijo Pablo, y algunos filósofos griegos afirmaban, ahí lo dijo Pablo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Esto lo dijo allá en Atenas, en el Areópago, citando a los propios filósofos griegos que hablaban acerca de que en el hombre hay un conocimiento natural acerca de la existencia de Dios, ¿correcto? Y a esta capacidad natural del hombre responde el agnosticismo. ¿Sí? ¿Saben qué es el agnosticismo? El agnosticismo cree que hay un Dios, ¿sí? Los agnósticos creen que hay un Dios, pero no creen que puedan conocerle. Pero la Biblia nos dice otra cosa, ¿sí? Nos dice que sí podemos conocerle. Y también a esta capacidad natural del hombre de creer, de entender que hay un Dios creador, responde el ateísmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque responde a la capacidad natural del hombre, ¿sí? De saber que hay un Dios, ¿cómo? Negando, ¿sí? esta realidad, ¿sí? Si no hubiera Dios y la capacidad natural del ser humano
de saber que le hay, el ateísmo no tendría una razón de ser, ¿sí? Si no hay Dios, pues entonces, ¿para qué negarlo? ¿Correcto? Entonces, es realmente incongruente, ¿no? El ateísmo, el agnosticismo, ¿sí? Entonces, la razón, hermanos, es el principal medio por el cual el ser humano puede, en primera instancia, conocer a Dios, ¿sí? Y el primer hombre era perfecto en cuanto al conocimiento de Dios, pero el pecado, vemos ahí en la Escritura que oscureció el entendimiento, ¿sí? Y la mente pues quedó entenebrecida, como nos dice Pablo ahí en Romanos 1:21, pero conservó la capacidad suficiente para conocer a Dios, ¿sí? Aunque limitada, como ya vimos. Por eso es necesario que Dios se revele al hombre, por eso fue necesario que Dios se revelara al hombre, ¿sí? Y eso nos lleva a la revelación de Dios, ¿sí? ¿Qué es la revelación de Dios? ¿Qué es revelación en primer lugar? ¿Qué significa revelación? La palabra revelación viene de la palabra revelatio en latín, que literalmente significa acción y efecto de revelar, ¿sí? Como dicen los diccionarios escolares. Por su parte, el verbo revelar equivale a descubrir o manifestar lo secreto, y la palabra en griego es apocalupto, ¿sí? Donde viene la palabra apocalipsis, y denota el acto de recorrer un velo para poner al descubierto aquello que está oculto, ¿sí? En términos teológicos, se trata de cómo Dios manifestó a los hombres sus misterios secretos. Él corrió el velo, Él descubrió lo que nos era oculto, ¿sí? Él nos manifestó sus misterios. Qué increíble es esto, ¿no, hermanitos? Porque realmente debemos estar agradecidos, ¿sí? Porque el Señor se ha revelado a nosotros y no nos mantiene en ignorancia, no nos mantiene en oscuridad, no nos mantiene en muerte. Ahora, la revelación en teología sistemática se divide en dos principales categorías, ¿sí? La revelación general y la revelación especial. La revelación general se dividió a su vez en tres ámbitos: la naturaleza, la historia y el hombre, ¿sí? Esto es la revelación general de Dios. Se divide en tres ámbitos: naturaleza, historia y hombre. La primera, la naturaleza, ¿sí? Lo natural. Salmos 14:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:19 y 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, la naturaleza, hermanos, es un instrumento que Dios utiliza para revelarse a los hombres, ¿sí? Y no es que el hombre, investigando personalmente a la creación, descubra a Dios, ¿sí? Sino que Dios usa la creación para manifestarse al hombre. Por eso vemos que el naturalismo, las ciencias naturales, no convencen a nadie acerca de Dios. Muchísimos naturalistas que tienen un conocimiento muy, muy amplio acerca de la naturaleza, sin embargo, rechazan a Dios, rechazan al Creador, ¿sí? Pero sí vemos que Dios se ha manifestado, ¿sí? A través de lo creado, ha manifestado otra vez sus atributos por medio de las cosas hechas, ¿sí? En la creación que podemos ver diseño, inteligencia, perfección, orden, ¿verdad? Poder. Podemos ver todos los atributos de Dios ahí a través de la creación. De manera que dice el texto, no tenemos excusa, ¿sí? No tenemos excusa de decir, ¿dónde está Dios? Porque ahí está, ¿verdad? Su huella, ahí está Él manifestado en la creación. El segundo elemento de la revelación general es la historia, ¿sí? La historia sirve como el elemento expresivo
que comunica la existencia y actuación de Dios, que al igual que en la naturaleza, no es que estudiando la historia vamos a conocer a Dios, ¿sí? ¿Ok, Jeremy? Pero sí podemos ver desde el punto de vista de la narración bíblica cómo Dios conduce el curso de la historia para ejecutar sus propósitos, ¿verdad? Entonces, sí nos sirve estudiar, claro, estudiar historia también, claro que sí. Sí, porque Dios conduce, vemos ahí que Dios conduce el curso de la historia para ejecutar sus propósitos. Sí, Isaías 46, 9 al 10, miren, escuchen, está tremenda esta cita. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. ¿Sí? O sea, no hay nada escrito en la Biblia que no se haya cumplido, que no se esté cumpliendo en la actualidad. Y no quedará nada sin cumplirse de lo que Dios ha dicho en la Escritura, ¿sí? Ni una jota ni una tilde, todo se cumplirá. Otro elemento de la revelación general es el hombre, ¿sí? Y también, o sea, parte, ¿no?, de la historia, la antropología. Y bueno, en resumen, esto se refiere a que Dios también se ha hecho manifiesto a través de la conciencia del ser humano, ¿sí? En resumen, ¿sí? Romanos 1:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces Dios se ha manifestado a todo hombre en todo lugar. ¿Sí? A veces nos preguntamos, ¿no?, cómo Dios se manifestará allá a los indígenas en las montañas, en las selvas, por allá en lugares alejados. Bueno, Dios no está limitado, ¿sí? Y si Dios quiere hablarle a alguien, le va a hablar, lo va a hacer, cualquiera que sea el medio, ¿sí? De cualquier forma. Y Él se manifiesta también a todos a través de la creación, a través de la historia y a través de la conciencia, ¿sí? ¿Y cuál es la conclusión de Pablo? Según Romanos 1, no tienen excusa, no pueden decir, no conozco a Dios, ¿sí? Que Dios se manifiesta a través de todas estas cuestiones, ¿sí? Y si aún así, habiendo conocido que Él es santo, que Él es justo, dice ahí Pablo, porque Él no, nos lo ha hecho manifiesto, si aún así ignoran voluntariamente e insisten en no adorarle, en no reconocerle, la consecuencia es Dios los abandona. ¿Sí? Conocemos el texto, ¿sí? Dios los entrega a su propia inmundicia, dice ahí Romanos 1, y se degradaron, dice, se corrompieron hasta lo más vil, de modo que cometieron actos vergonzosos, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Fíjense, porque dice ahí, ¿no?, voluntariamente, o sea, nadie es ateo por nacimiento, ¿no? O sea, es algo que se hace voluntariamente, el ignorar el conocimiento de Dios, porque es algo que viene natural. Ahora, la revelación especial, o sea, por causa del pecado y de que el hombre natural pues no busca a Dios, y por cuanto Dios ha tomado la iniciativa para manifestarse a nosotros, para salvarnos de las consecuencias precisamente de nuestro propio pecado, el Señor nos ha dejado lo que se denomina en la teología como la revelación especial, ¿sí? Y por poner un término, es aquella que se origina en Dios y se comunica por los medios que Él estableció para que produzca un desvelamiento de la realidad de Dios. Sí, esto tiene que ver con la revelación de la obra de Dios, del carácter de Dios, de su plan de redención. Esto es la Biblia, la palabra de Dios. Ajá. Sí, la Biblia es la revelación especial de Dios, o sea, la revelación general en la naturaleza, en el hombre,
¿sí? Y está la revelación especial, que es la palabra de Dios. Él no la entregó, ¿sí? Esto está necesariamente ligada a la soteriología. ¿Cuántos han escuchado el término soteriología? Muy bien, es el estudio acerca de la salvación, ¿sí? Porque en la revelación especial está ligada con la soteriología, porque en la revelación especial se revela, ¿sí?, el mensaje de la salvación, que es por gracia, por medio de la fe, ¿sí? Entonces, la Biblia como revelación especial es el discurso de Dios transmitido por medio de la Escritura, ¿sí?, de la Biblia. Es la palabra de Dios que Él reveló a distintas personas en distintos tiempos, mandándoles que escribiesen aquello que Él les comunicaba. ¿Están copiando? El discurso de Dios transmitido por medio de la Escritura, de la Biblia, es la palabra de Dios que Él reveló a distintas personas en distintos tiempos, mandándoles que escribiesen aquello que Él les comunicaba. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y este texto de Hebreos 1:1 afirma que Dios nos ha hablado, ¿sí? Que no se ha quedado callado, sino que Él nos ha hablado, ¿sí? ¿Marita tiene una pregunta? ¿Sí? Perdón, sí. Ok, perdón, Anita. Bien. Ok, muy bien. ¿Quiere que me regrese al anterior para que termine de apuntar? ¿No? ¿Está bien? Ok, vamos a ir un poquito más lento. Discúlpeme, hermanita. Como el tema es muy, muy amplio, pero vamos a darle hasta donde alcancemos, ¿sí? Nos vamos a ir con más calma. Perdón, hermanitos. Entonces, Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, Dios nos ha hablado, ¿sí? Él nos ha hablado, nos ha quedado callado, y dice de muchas maneras, y muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Lo ha hecho, hermanos, de una forma en que podamos entender lo que Él nos ha dicho, ¿sí? Dice muchas veces y de muchas maneras nos ha hablado para que nosotros podamos entenderlo, ¿sí? Muchas veces se dice que la revelación de Dios es progresiva, es decir, se hizo a lo largo del tiempo, a lo largo de mucho tiempo. Y de modo que la revelación de Dios se nos ha sido entregada en un orden, ¿sí? Desde lo más sencillo de entender hasta lo más profundo, ¿sí? Dios es un Dios de orden, ¿sí? La revelación de Dios ha sido progresiva para que podamos nosotros entenderla. Y también se dice que la revelación de Dios es fragmentaria, es decir, la hizo en muchas partes o en muchas veces. Eso es lo que nos dice ahí ese texto en Hebreos 1:1. ¿Sí? La revelación de Dios es fragmentaria, la hizo en muchas partes o muchas veces, ¿sí? Dice entonces Hebreos 1:1, Dios nos ha hablado muchas veces. Y estos muchos fragmentos, hermanos, de la revelación de Dios tienen un efecto gradual, ¿sí? De llevarnos de un conocimiento menor a un conocimiento mayor, ¿sí? A un mayor conocimiento de Él gradualmente a lo largo del tiempo durante el cual Él habló, ¿sí? Y todo esto pues con la finalidad de que podamos entender bien todo lo que se nos revela en su escritura, en toda la escritura, ¿sí? Y podamos alcanzar un mayor nivel de madurez espiritual. Otra vez Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora, el texto aquí también nos dice que Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas formas. O sea, Dios usó distintos y diferentes modos para comunicar su testimonio.
¿sí? Habló directamente, con voz audible a los profetas, ¿sí? Habló por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de ángeles, por medio de parábolas. El Señor Jesús habló mucho por parábolas. Se ha hablado por medio de símiles, de leyes, de promesas, ¿sí? De relatos históricos, poemas, cartas, libros, o sea, de un montón de formas, ¿sí? Otras veces usó elementos naturales, ¿sí? Como cuando habló a Moisés y al pueblo de Israel ahí en el monte Sinaí, o sea, terremoto, el monte humeaba, así truenos, relámpagos, el sonido de bocina que aumentaba. Otras veces habló, o como cuando habló al profeta Elías, por ejemplo, ¿no? Que le habló por medio de un silbo apacible, ¿sí? De muchas formas habló el Señor y todo quedó ahí registrado en la Biblia. A esto se refiere el escritor de Hebreos, ¿sí? Que nos ha hablado de muchas maneras y está hablando acerca de la escritura, ¿sí? Obviamente está haciendo referencia a la palabra escrita, todo quedó ahí. Y el texto también hace referencia a que también hay un tiempo en el cual la revelación, la escritura, la Biblia, ¿sí? Fue confeccionada. Hay un tiempo en el cual se entregó la palabra. ¿Sí? En otro tiempo, dice, hablando del Antiguo Testamento. Y la Biblia en su totalidad, Antiguo y Nuevo Testamento, fue escrita en un periodo de ¿cuántos años? ¿Quién sabe? ¿Se acuerdan? 1500 años, exactamente, por distintos autores que, como ya vimos anteriormente, fueron inspirados, ¿sí? por el Espíritu Santo. ¿Recuerda cuando hablábamos acerca de la inspiración? ¿Sí? Ellos fueron inspirados para escribir su palabra. Y la inspiración, hermanos, y la revelación están totalmente ligadas, ¿sí? Van de la mano, revelación e inspiración. En teología sistemática están así muy de la mano. Va primero la revelación y después la inspiración. Y ya hemos visto que la inspiración tiene que ver con la forma en que fue entregada la palabra de Dios a los profetas, a los apóstoles. Fue inspirada, ¿sí? Y la palabra revelación, la revelación tiene que ver con el hecho de que fue entregada, ¿sí? La palabra de Dios. El Señor nos reveló su palabra, nos la entregó, nos la dio. ¿Ah? Y esto en su tiempo designado, o sea, ya la reveló en un tiempo designado. Y a nosotros, ¿qué nos toca? Estudiar esa revelación que el Señor nos ha dado, ¿sí? Escudriñar las Escrituras para crecer en el conocimiento de Dios. Ahora, este texto también dice que Dios nos habló en tiempos pasados por medio de los profetas. Esto es el Antiguo Testamento, ¿sí? De manera que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. ¿Sí? Se los digo porque hay quienes consideran que no es así, que no es palabra de Dios, que no es inspirado por Dios. Pero es clarísimo, ¿sí? El Antiguo y el Nuevo Testamento es un solo escrito. Es una sola secuencia, ¿sí? Una secuencia perfecta. Usamos la división entre Antiguo y Nuevo Testamento para orden, para diferenciar, pero realmente es un solo escrito, ¿sí? Y hay muchas otras implicaciones, ¿sí? En cuanto a la revelación en el Antiguo Testamento y la revelación en el Nuevo Testamento, de acuerdo a la teología sistemática. Ajá. Y de acuerdo a la manera en que Dios se reveló a los profetas en el Antiguo Testamento, cómo se reveló a los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿sí? A Pedro, a Juan, a Pablo. Se habla de teología paulina, teología juanina, ¿no? Teología de Pedro, teología de Bogdan, de Ángel, ¿no? Pero nos vamos a ir directo al punto, ¿sí? Revelación en el Hijo. Hebreos 1:2, ahí enseguidita dice el texto: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sí, dice anteriormente, en otro tiempo nos habló por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, por Cristo. ¿Sí? Aunque, miren hermanos, la revelación de Dios es completa, ¿sí? Es completa, es muy amplia,
¿sí? Nunca vamos a alcanzar a entenderla toda. Pero también es limitada en el aspecto de que es imposible limitar la infinitud de Dios, la infinitud divina a la mente humana, ¿sí? Sin embargo, Dios quiso darse a conocer a nosotros y lo hizo de una forma en que lo entendiéramos. Y lo hizo de una forma increíble, hermanos, ¿sí? Nos reveló su palabra y la corona de la revelación de Dios es la encarnación del Verbo, la encarnación del Verbo de Dios, ¿sí? Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Dios irrumpió en nuestra dimensión y se presentó a nosotros como hombre. El Verbo, la palabra de Dios se hizo hombre, se hizo carne, ¿sí? Dios hombre. A esto se le llama la unión hipostática en teología. Ya nos lo explicaba el pastor el viernes pasado, ¿sí? Si recuerdan. Dios se reveló a nosotros tomando forma de hombre. Filipenses 2, del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. ¿Sí? Él se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Se humilló, se entregó en obediencia sin merma alguna de su ser divino. ¿Sí? A esto en teología se le llama la kenosis del Hijo de Dios, kenosis con K. ¿Sí? Porque hay quienes dicen que Él dejó de ser Dios y se hizo hombre. No, Él es Dios y es hombre. Ajá. Las dos cosas. Esto se le llama la kenosis en teología, kenosis del Hijo de Dios. Siendo Dios no estimó esto, ¿sí? Ni se aferró, sino que se humilló, se entregó hasta la muerte por nosotros, pero no dejó de ser Dios eterno. Y hermanos, no hay una mayor demostración de amor que esta, ¿sí? Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, dice Pablo ahí en 2 Corintios 8:9. Dios se hizo accesible para nosotros a través de Jesucristo, ¿sí? Esta es la máxima revelación de Dios, hermanos. La máxima revelación de Dios es Jesucristo, el Verbo, ¿sí? El Verbo en la unidad del Padre y del Espíritu Santo. Él se proyectó a sí mismo fuera de la Trinidad y se vincula a los hombres en una naturaleza humana, ¿sí? Entonces el Dios Trino se hizo manifiesto a los hombres, se hace visible a los hombres por medio de Cristo. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? El texto de Hebreos 1 dice que anteriormente Dios nos habló por medio de los profetas y lo que Dios habló por los profetas apuntaba a Cristo, ¿sí? Y luego dice que ahora Él nos ha hablado por el Hijo. Y ahora aquí Pablo dice que Él es la imagen del Dios invisible y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, toda la revelación de Dios se expresó en un hombre, en Jesús, ¿sí? Por medio de la palabra, por medio de la Biblia y por medio de la encarnación del Verbo de Dios. Y de esta manera Jesús es la exégesis de Dios a los hombres, hermanitos. Jesús es la exégesis de Dios a los hombres, la interpretación de la palabra de Dios. ¿Están familiarizados con la palabra exégesis? Exégesis es la interpretación del texto. Cristo es la exégesis de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es ¿qué? Espíritu Santo es la eisegesis, ¿sí? Porque Él da el significado al texto, ¿sí? Esta es
teología raulina. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y volvemos al texto inicial. Ya vamos a terminar, hermanitos. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, dice, conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Y el tema es amplio, hermanos, ¿sí? Pero el tiempo es corto. Y hay muchísimas otras cosas que Dios nos revela a través de su Escritura. Nos revela cómo Él piensa, ¿sí? Cómo piensa acerca de Él mismo, cómo piensa acerca de nosotros, cómo piensa acerca del mundo, cómo piensa acerca de lo moral, ¿sí? De lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es justo. Por eso nos ha dado su ley, por eso nos ha dado el evangelio eterno, por eso nos ha extendido su gracia, por cuanto somos infractores de la ley. ¿Sí? También nos ha revelado el Señor en su palabra lo que vendrá en el futuro, ¿sí? Los acontecimientos que vendrán en los días postreros, ¿sí? Y el destino, y cuál es el destino de los hombres, una eternidad con Él, una eternidad separados de Él, ¿sí? Y en relación con todo esto, el Señor nos revela en su palabra cómo nosotros debemos vivir, cómo debemos relacionarnos con los demás, cómo debemos relacionarnos con nuestros hermanos, con la iglesia, ¿sí? Entonces, hermanos, fíjense, el concepto de revelación, o sea, es bastante amplio, pero es bastante trascendental, ¿sí? Porque Dios determinó lo que Él quería hacer y nos lo reveló a través de la Escritura. Si Dios no nos lo hubiera revelado, no conoceríamos nada de Él. ¿Sí? O sea, imagínense que no tuviéramos la Biblia, que no tuviéramos la Escritura, que Dios no se hubiera revelado a nosotros. ¿Qué sería de nosotros? Entonces, esto es bastante trascendental, ¿sí? Si no se hubiera revelado a nosotros, no conoceríamos nada de Él. Ni siquiera habría en nosotros un deseo de conocerle, porque al hombre caído no le interesa conocer a Dios, ¿sí? A menos que Dios se revele a él, ¿sí? Y como fruto de esa revelación, Dios le dé al hombre la capacidad de interpretar esa revelación, ¿sí? Por su Espíritu Santo. Y como creyentes somos llamados a crecer en el conocimiento de Dios, ¿sí? En el conocimiento de Cristo, constantemente, continuamente, todo el tiempo. Hermanos, Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Creciendo en el conocimiento de Dios, llenos del conocimiento de su voluntad, de sabiduría. ¿Para qué? Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces, es importante, hermanos, ¿sí? No quedarnos estancados, sino crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo crecemos en el conocimiento de Dios? La respuesta es muy fácil. Sí, ya lo sabemos, el estudio de la Biblia, la oración, la comunión con los hermanos, la obediencia, ¿sí? El congregarse, ¿no? Lo sabemos, los medios de la gracia. Esto se le denomina los medios de la gracia. Y en la medida en que yo crezca, hermanos, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo, en la medida en que yo conozca su palabra, sus promesas, es como yo voy a vivir. ¿Sí? Cómo me voy a conducir. En la medida en que yo le conozco, es la medida en que voy a vivir con mayor o menor confianza, con mayor o menor temor, ¿sí? Ansiedad, incertidumbre, no sé. Ajá.
Si nosotros le conocemos su palabra, conocemos sus promesas, nos aferramos a Él, estamos en oración, en obediencia, edificándonos unos a otros como hermanos, es en la medida en que yo voy a vivir pues con mayor certeza, con mayor firmeza, ¿sí? Con mayor fe, con mayor esperanza, independientemente de lo que suceda. Porque a veces estamos así medio pues tambaleantes, ¿no? Oscilantes, de repente estamos bien, de repente estamos mal, pero el Señor nos llama a crecer constantemente, ¿sí? Realmente el creyente no debería de vivir de esa forma, ¿sí? Fluctuante, sino que debería de ir creciendo cada vez más en el conocimiento de Dios. Entonces, ahora solo resta que cada uno se examine a sí mismo y se pregunte, ¿conozco yo a Dios? O sea, ¿realmente yo conozco a Dios? ¿No? Y aún más importante, ¿soy conocido por Él? O sea, vamos a llegar delante de Él y Él nos va a conocer o nos va a decir, no te conozco, ¿no? Entonces, ¿conozco yo a Dios? ¿Realmente le conozco? Si nuestra respuesta es negativa o dudosa, pues vengamos a los pies de Cristo, ¿sí? Y roguemos por misericordia, para hallar gracia, dice la Escritura. Y si nuestra respuesta es positiva, pues oremos para que crezcamos más en el conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. ¿Sí? Y vayamos a su palabra para encontrar ahí a Cristo, a Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, o sea, en el rostro de Jesucristo. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Preguntas, hermanitos. Algo que ustedes quieran agregar. ¿Sí? ¿Qué? Exactamente. Sí, exactamente. Y el Señor también les dijo, pues no les toca, les dijo muchas veces, no les toca a ustedes saber esto, ¿no? Solo el Padre, ¿no? Y también les dijo, ahorita no comprenden las cosas, después las entenderán, ¿no? Y también en las cartas paulinas, Pablo nos dice que hay cosas que no se le revelan al hombre. En el Antiguo Testamento también nos dice que hay cosas que Dios no nos ha revelado, así que hay misterios que el Señor no nos ha revelado. Entonces, realmente, pues conocemos lo que Dios nos ha revelado, pero tenemos la certeza, la seguridad de que lo que Dios nos ha revelado es suficiente. O sea, realmente la Escritura es tan profunda y no nos va a alcanzar la vida entera para entender todas las verdades que están escritas ahí en la Escritura. Así es que nada tenemos que estar haciendo tratando de ir más allá, ¿no? De filosofar y ir más allá de lo que Dios nos ha revelado. Tenemos suficiente en su palabra, ¿no? Ahí está lo que el Señor nos ha querido revelar. ¿Alguien más? Sí quedó claro, ¿no? Lo que es el concepto de revelación, ¿no? Los conceptos que se manejaron. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Dudas? ¿Sueños? ¿Esperanzas? ¿Profecías? Sí. Ajá.
Sí, sí, realmente tenemos mayor claridad, ¿no? Y ahora con las nuevas tecnologías que hay, realmente se ha podido avanzar mucho en el estudio de estos rollos, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, ¿no? Y otros rollos antiguos que se han encontrado con la inteligencia artificial y otras tecnologías que se han desarrollado. Se ha podido verificar que realmente lo que está ahí escrito en la Biblia que tenemos hoy en día está bien bastante exacto, ¿sí? a los manuscritos originales. Y de hecho hace poco estaba leyendo acerca de que hay nuevos métodos ahora más modernos de datación, de fechación de cosas antiguas, ¿no? Como los rollos, y se ha descubierto que de hecho son más antiguos de lo que se pensaba. O sea que realmente muchos de esos escritos datan de las fechas de cuando estaban sucediendo los acontecimientos. O sea, son escritos bastante recientes, ¿no? A los acontecimientos que estaban llevándose a cabo en el momento. O sea, son más antiguos de lo que se pensaba, lo que nos dice que realmente son bastante exactos, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, Maita. Ajá. Una pregunta curiosa. Ajá. ¿Qué datos tiene? ¿Existe la posibilidad, se cree entre los estudiosos de las escrituras, existe la posibilidad de que se pueda encontrar todavía más escritos de revelación de Dios mismo? ¿O está sellada ya el escrito y lo que tenemos la interpretación? Los que ya se han encontrado revelan a sí misma de que ya no hay más, o se pudiese dar. Sí, pues mire, ya el canon ya está cerrado, ¿no? Ya lo que tenemos ahí es lo que pues nosotros tenemos la certeza de que ha sido revelación de Dios y que es inspirado por Dios, ¿no? Sí se han encontrado otros manuscritos que revelan otras cuestiones, ¿no? O sea, que complementan ciertas cosas en la escritura, como datos históricos o por ejemplo tenemos ahí los libros y las cartas apócrifas, ¿no? Que no se consideran como inspiración de Dios porque hay cosas que no concuerdan con los textos que ya se tienen considerados como inspiración divina, ¿no? Que están canonizados. ¿Perdón? ¿El más reciente? Pues el último parece que sí fue precisamente el de Apocalipsis. La verdad es que no estoy seguro, necesitaría investigar, pero sí me parece que fue el último, así es, porque lo escribió Juan mismo, fue el que vivió más tiempo de los apóstoles, que murió ya de anciano. De encontrarse, la verdad es que no tengo el dato, hermanita, no tengo el dato, pero podemos investigarlo. Ajá. Sí, 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 nos sirven, ¿no? Los escritos apócrifos para ciertas cosas, ¿no? Precisamente, o sea, datos históricos o otras cosas que nos ayudan a entender más la escritura, pero no hay no están canonizados, no se consideran inspiración divina, pero sí nos pueden servir, ¿no? Los libros de Macabeos, por ejemplo, hay muy buena información histórica que nos habla acerca del tiempo antes de Cristo, ¿no? Después de los profetas y antes de la llegada de Cristo, nos habla de ese periodo de las guerras que se llevaron a cabo ahí en contra de los romanos, en Israel, y nos sirve, ¿no? Para entender y para comprender muchas cosas que se dieron antes y que se dieron ahora después en el contexto de estando Jesucristo ya en la tierra en el tiempo de los apóstoles, cosas que se vivieron, que vivían, que decían, que pensaban, ¿no? Nos ayuda a entender eso, pero sí se sale del
así que de la congruencia de la revelación, de la inspiración de Dios. Por eso no se considera en el canon. Entonces, pero ya se quedó ahí el canon cerrado, ¿no? En eso, en lo que tenemos, así es. Así es. Muy bien, Maito. Sí, Maito. Agregando un poquito a eso, ¿no? Hay varios criterios que se toman para que un libro se considere un canon. Porque hay, como mencionaba, ¿no? Los libros apócrifos, incluso se cree que hay libros, por ejemplo, como Tercera de Corintios, ¿no? Porque Pablo menciona alguna otra carta que no es Primera de Corintios. Entonces, estima que hay una carta entre Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Sin embargo, en el supuesto caso, ¿no?, de que encontraran dicha carta, incluso no entraría dentro del canon porque hay criterios que ya se deben de tomar para que esté dentro de él. El primero es pues, que se asocia a un libro apostólico, o bueno, a un origen apostólico, como Marcos, que era discípulo de Pedro, me parece, Lucas, que era discípulo de Pablo, o sea, tienen un origen apostólico. Aún así, si tuviera el origen apostólico o que se entendiera que tiene un origen apostólico, entre comillas, tendría que también tener congruencia con la fe ya establecida. Sí. Y además de eso, que tenga congruencia es que históricamente la iglesia la haya avalado como palabra de Dios. Entonces, si un libro reciente sale, ¿no?, en los próximos años, tendría que tener el soporte de todo esto que estoy mencionando. Es decir, bueno, sí lo escribieron, pero la iglesia nunca lo utilizó para norma de fe y conducta. Entonces, era como un libro a lo mejor de apoyo, un libro de consulta, sin embargo, no puede ser considerado como canon. La iglesia recibió el canon, no selló el canon ellos, simplemente recibimos la iglesia el canon y a través de la historia pues hemos trabajado con él, ¿no? Así es. Pero es parte de los criterios, ¿no?, que se establecen en un libro y está dentro del canon. Así es. Muy bien, gracias, Manito. Bien, Manitos, pues vamos a concluir, ¿sí? Vamos a orar. Gracias, Padre, en esta mañana, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Padre, ayúdanos a crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de tu voluntad, Señor. Te rogamos que nos ayudes a no quedarnos estancados, Señor, sino a buscar cada vez más esa revelación tuya, Señor, que tú nos has dejado a través de tu palabra. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos, necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu Santo. Nosotros por nuestra propia cuenta, por nuestra propia iniciativa, no podemos conocerte, Señor, si no tenemos la ayuda tuya, la guía tuya de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Padre, y gracias, Señor, te damos porque te has revelado a nosotros, porque nos has dado tu palabra, porque te has revelado a nosotros a través de Jesucristo, Señor, y como iglesia tuya, tú nos sigues guiando, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Nos sigues hablando, nos sigues exhortando, nos sigues animando a seguir creciendo en el conocimiento tuyo, Señor. Te pedimos que nos ayudes en esto y te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, en nombre de Jesús. Amén.